Pues continuamos, mantenemos el set de mesa redonda porque nuestro acto final va a ser precisamente una mesa redonda en la que, por supuesto, se va a seguir hablando de financiación en torno a las startups. Para ello vamos a contar con, me voy a bajar para que puedan ir accediendo al escenario, que ya están microfonados y microfonadas, pues vamos a contar, como les decía, con Marta González de Bacapop. Marta González, buenas tardes, bienvenida. Tenemos también a Elio López García de Inogando, que se está microfonando, pues nada, luego le recibimos más tarde. A Héctor de Prada de Modular DS, que sí, ahí está. Elio, y ahora vamos a por Héctor. Y Olaya Fernández de Coiticket, que también está microfonada. Pues un aplauso para Olaya. Nos queda también por conocer quién va a moderar esta última mesa dentro de TechRise Oviedo, y para ello pues también está ya ultimando los detalles para poder conversar y que la puedan escuchar tanto quienes están aquí en Altavoz del Área como quienes están viendo a través de streaming. Ella es María Álvarez de Banco Sabadell, así que un aplauso para María y les dejo con todos ellos. Podéis empezar sin mí. ¿No estás microfonado todavía? Tenemos por ahí... Ah, es que este, no sé, yo esta es para mío. uno de ellos. Vale, pues yo voy a coger una de estas. No, tranquilo. Tengo ahí. Ah, sin marca. Digo yo. Ahora sí. Claro. ¿Quieres arrancamos con el de...? Sí. El mío está activado. A ver. Vale. Nada. Especialmente para quien en streaming. A ver ahora. Hola. Hola. Ahora sí, María, Ahora sí. adelante. ¿Qué tal? Bueno, pues buenas tardes a todos. Un placer estar aquí con todos vosotros. Gracias a Cluster TIC y Oviedo Emprende por contar con nuestra presencia, con Banco Sabadell una vez más. Ya son amigos, esto es casa. Y nada, bueno, gracias a todos los asistentes y participantes por estar aquí y escucharnos. Bueno, yo creo que después de todos estos 3 días de jornada, ¿no?, que hemos tenido y hemos escuchado un montón de testimonios, hemos escuchado a las instituciones, organismos públicos y demás, qué mejor cierre que contar con realmente los protagonistas, ¿no?, del emprendimiento, que son pues nuestras startups y nuestras empresas. Lo que queremos hoy hablar con ellos son un poco los puntos clave de su negocio, vamos a hablar de financiación, vamos a hablar de sus experiencias, de cómo empezaron, el punto en el que están ahora, y yo creo que como os digo, no hay mejor cierre que escucharles a ellos. Los han presentado ya. Yo, para los que no me conozcáis, soy María Álvarez, soy la directora de TPVs e-commerce de Banco Sabadell. Bueno, vengo del mundo del marketing, aunque trabajo en banca, y son 2 sectores muy complementarios, que con el tiempo entendí que eran muy complementarios, y actualmente, bueno, pues trabajo aquí en Asturias para empresas, emprendedores, veo muchas caras conocidas, y casi que prefiero que os presentéis vosotros, nos contéis quiénes sois, de dónde venís, un poco vuestra andadura profesional hasta llegar aquí. Así que empezamos por Marta, por ejemplo. Bueno, vale. Pues yo soy Marta y soy CEO de Bacapop. Es una aplicación, una plataforma de compra-venta de ganado y artículos relacionados. Cada vez va creciendo hacia más categorías por propia necesidad de los usuarios y del entorno rural. Soy publicista de profesión, es decir, de profesión también.
Y bueno, pues vivo en un pueblín que se llama Casorbía, ahí camino del Puerto Payares, no sé si lo conocéis, aquí normalmente lo digo, no lo conocen, hoy aquí igual sí. Y bueno, eso me da una visión muy buena de cuando todas las cosas que hacemos a través de Bacapop, yo al final tengo el feedback directo. Cuando lo hacemos bien y cuando lo hacemos mal, o sea, yo salgo y el vecino ya me dice, ¿pero qué hicisteis? O tenéis que poner esto o hace falta esto otro. Pero eso es muy positivo para nosotros, tener ese punto ahí tan real de cómo va la aplicación. Bueno, pues yo soy Héctor de Prada, soy uno de los fundadores de Modular DS, un software para diseñadores, desarrolladores web, agencias de marketing, con el que gestionar todas sus páginas web de una manera centralizada y automatizada. Y somos una empresa que estamos en León, pero nos encanta venir a Asturias, no solo por el cachopo. Y la verdad es que, bueno, pues con muchas ganas hoy de contar un poco de nuestra experiencia, de las diferentes cosas que nosotros hemos hecho y que hemos aprendido, y también de aprender del resto de ponentes, que la verdad es que cuando lo vi me moló muchísimo. Genial. Sí. Bueno, yo soy Olaya Fernández, yo soy asturiana también y bueno, yo vengo también del mundo del comercio y marketing y desde hace un par de años estoy en la empresa OkTicket, que gestiona notas de gasto de viajes profesionales y estoy en la parte de dirección, ¿vale? Yo soy adjunta a dirección y soy la que está ahora gestionando el tema de relaciones con fondos. Y bueno, a ver, que la verdad que me parece súper interesante los compañeros que tengo aquí hoy y tengo muchas ganas de ver qué sale de esta conversación. Bueno, pues yo soy Elio López, soy veterinario, soy gallego y soy CEO y cofundador de una startup que se llama Innovando, en la cual hemos desarrollado lo más parecido a un smartwatch para vacas. Y nada, también estoy aquí para contaros un poquito qué es lo que hacemos y lo que hemos hecho hasta ahora. Bueno, Elio da mucho juego siempre. A ver, hola. Se solapa un poco el sonido. Digo que Elio da mucho juego siempre en todas las charlas que hacemos por lo particular de su negocio y porque como es veterinario y habla de ello con total conocimiento, pues nada, ya veréis que no deja a nadie indiferente. Bueno, vuestro negocio, ¿no?, nace con una idea que es lo imprescindible, pero lo trascendental, ¿no?, o lo determinante es todo lo que viene después de la idea, ¿no? Cómo hacerla viable, cómo escalar el negocio, o sea, en definitiva, cómo aterrizar, ¿no?, una idea maravillosa y, sobre todo, pues eso, cómo hacerla rentable. Entonces, quería preguntaros cómo surgió vuestra idea de negocio y, sobre todo y fundamental, en qué momento os disteis cuenta que esta idea de negocio podía ser rentable. ¿Por seguir el orden? Sí. Vale. Venga, dale, Me Marta. toca a mí, bueno, nosotros detectamos una necesidad entre vecinos, familiares y amigos, como os digo, y era que las herramientas que había no les daba una solución completa, las herramientas tecnológicas que había, o que las formas tradicionales de comerciar pues también se limitaban a lo mejor a un espacio o a unas fechas determinadas y eso pues te limitaba. O sea, si podías acudir a la feria pues ibas a ir, pero si se producía en un día que no pudieras o en una zona que te quedara de esa mano, incluso aún pudiendo ir, pues no siempre era lo más óptimo como ganadero. Entonces, bueno, veíamos que ahí que no había solo un sector que eran, en este caso, el padre de uno de los desarrolladores con los que yo trabajo, que le costaba a lo mejor más utilizar las aplicaciones informáticas, sino que cuando vimos que gente joven también tenía dificultades para dar visibilidad con las herramientas convencionales o que le contactaran, en este caso él buscaba ovelles saldes, pues dijimos, bueno, pues vamos a hacer una plataforma que sí que sea útil. Hicimos un modelo de prueba, se testó por ganaderías asturianas, directamente preguntando, que es una cosa que yo creo que es muy importante, preguntar si lo que validar esa primera idea. Ahí se implementaron muchos filtros y muchas opciones para que pudieran ser útil y bueno, ahí teníamos esa primera semilla de lo que iba a ser Bacapop. Se lanzó y la plataforma pues empezó a crecer y empezó a crecer de manera orgánica. Tanto que a día de hoy pues tenemos más de 150.000 usuarios por toda España,
recurrentes, y es que hay una cosa muy importante en el mercado del ganadero, que es que las operaciones son recurrentes e ineludibles. Ayer se lo comentaba que estuve con los chicos de Astur Talent, que están ahí, en un taller que hicimos, y en nuestro caso pues es muy importante pues esa recurrencia, y que además tú cuando tienes ganado y si lo quieres vender, pues no lo puedes guardar en el armario como cuando tienes una chaqueta y dices, bueno, pues mañana, el año que viene, si no me la compre nadie, la vendo. Entonces, bueno, pues ese es un punto importante para tener esa recurrencia de usuarios. A partir de ahí, ¿cuándo nos dimos cuenta? Pues dándote cuenta que tener una comunidad de usuarios, en este caso específicos de entorno rural, ya no solo ganaderos, sino todos los que puedan necesitar herramientas ahí, en el día a día en el entorno rural. Ahora hay maquinaria, hay fincas, hay una serie de cosas adicionales. Es interesante para otras empresas, bancos, aseguradoras que quieren ofrecer productos agrarios, y todas las empresas. Bueno, Elio fue uno de los primeros, además tengo que agradecer que entró a formar parte. Qué mejor sitio para vender collares también y para ofrecer tu producto que en un sitio donde están los ganaderos concentrados. Entonces, bueno, ahí te das cuenta que hay un ecosistema donde puedes sacar partido. Genial. Bueno, nosotros la verdad es que empezamos y la cagamos. O sea, nosotros tuvimos esa idea maravillosa que decías, pero claro, era una idea maravillosa. Entonces no era un problema, no resolvíamos un problema, y entonces nosotros siempre habíamos tenido claro que queríamos, nosotros nos dedicamos a la consultoría, éramos un equipo de desarrolladores, siempre tuvimos claro que queríamos crear un producto, algo que fuera mucho más escalable, que pudiera ser también nuestro, y al final, pues al principio, un poco cecaos en buscarlo, se nos ocurrieron varias ideas. En una de ellas en concreto, dedicamos muchos meses de trabajo mientras hacíamos la consultoría, y al final fue trabajo en balde, porque era una idea que nosotros creíamos que era muy buena, pero en realidad no era tan buena. Y lo he comentado, no fue hasta que realmente empezamos a hablar con los que creíamos o queríamos que fueran nuestros potenciales usuarios, que en nuestro caso era la gente que como nosotros se dedicaba al mundo de las páginas web, que empezamos a ver los problemas que tenían. Y entonces fue ahí donde no se nos ocurrió a nosotros la idea, sino que a base de ver muchas veces el mismo problema, dijimos, vale, pues vamos a solucionar este problema. Entonces, sin duda es algo que aprendimos, que nos quedó ya muy marcado, y que ojalá a alguien que lo escuche no le pase lo mismo que a nosotros. Genial. Pues la parte de OkTicket nace con Iván, con nuestro CEO. Él empezó en la empresa del padre, en la empresa familiar, que vendía RPs, él era comercial, entonces él de primera mano pudo ver lo que había en el mercado, y después de muchos años ahí trabajando con el padre, pues imagínate, ¿no? Cuando tu padre es tu jefe te das ahí a cabezazos todo el rato, entonces dice, bueno, pues voy a salir yo al mercado, decidió juntar sus dos pasiones, que eran pues la gente y la tecnología. Y en 2017 fue cuando fundó OkTicket. Y bueno, y desde entonces, en 2017 la fundó, pero hasta marzo del 18 no tuvieron el primer cliente. En marzo o mayo del 18 ya tuvieron el primer cliente, y desde entonces pues ya fue exponencial. O sea, a día de hoy estamos con más de 700 clientes, tenemos más de 350.000 usuarios, y actualmente en el equipo pues somos en torno a unas 70 personas. Es ahora cuando ya estamos empezando también un poco a meter la patita en internacional, que bueno, esto ya hablaremos si luego entra un poco en el debate, pero bueno, es otro tema. Ya estamos, tenemos ahí unos pequeños pinitos en Francia y Portugal, y sobre todo ahora donde estamos es metiendo la patita en México. Algo me han chivado de que cruzasteis el charco, luego si quieres desarrollas un poco más, o sea que enhorabuena, porque el paso internacional es mucho y muy grande al principio. Elio. Bueno, en nuestro caso, pues sí que es cierto que yo era muy conocedor de las dificultades que había en el sector, sobre todo en el ganado vacuno, porque tengo una granja, tenemos una granja allá en Galicia bastante grande, entonces sabía cuáles eran los problemas que tenían los ganaderos, y es que la tecnología aún no estaba hecha del todo para ellos, ¿no? Entonces, en el 2020 pues fundamos la empresa, yo y un socio que es ingeniero informático, éramos en aquel momento los dos fundadores principales, seguimos siéndolo a día de hoy, y sí que es cierto que
al principio, quizás, a pesar de saber cuáles eran los problemas que tenía, quizás quisimos hacer una solución demasiado completa, solucionarlos todos de un golpe. Eso yo creo que lo bueno es enemigo... No, ¿cómo es el dicho? ¿Cómo es el dicho de...? Lo mejor es enemigo de lo bueno, exacto. Eso era lo que yo quería decir. Y tardamos, sí que es cierto que nos pilló en medio del COVID, y tardamos casi 1 año y medio en tener los primeros clientes. Si bien es cierto, es un producto que es hardware, entonces el hardware puesto en animales, pues las pruebas que tiene que tener previas, la resistencia, las actualizaciones, todos los temas lo hacían muy complejo, sobre todo a la hora de lanzar, y por ese motivo pues también es cierto que necesitamos bastante financiación hasta sacar el producto al mercado. A día de hoy pues tenemos en torno a 25.000 vacas ya controladas y en España y Portugal, y ya somos pues casi 30 personas trabajando en la empresa. Pero aún seguimos mejorando el producto porque sabemos que lo mejor es enemigo de lo bueno, porque aún falta mucho, y obviamente hay que vender aunque no tengas el producto de todo terminado, pero sí que es cierto que en sectores más tradicionales es complejo. Cuando algo no funciona al principio, pues... Y además es un paso coherente, yo creo, los dos que comentáis, ¿eh? O sea, al final tú tienes lo de siempre, el papel lo aguanta todo, pero no solo en los Excel, ni en las cuentas, ni en la financiación. Tú te haces una idea y luego sales, y veo que en todos, pero bueno, que sobre todo también en ganadero y entorno rural, pues lo que tú te imaginas, pues luego no es. Igualmente, ahora mismo es un elemento muy codiciado entre los ganaderos, yo lo puedo decir, y yo también pues lo utilizo, y me hace mucha gracia porque ese mito de que en los pueblos no se utiliza la tecnología, claro, vente al pueblo y lo hablamos. En el mundo en el que estamos, con una competitividad exponencial y donde yo creo que estaremos todos de acuerdo, el otro día lo comentaba un compañero en una charla que tuvimos también de empresas y emprendedores, ¿no? Que el término de startup está un poco manido, parece que todo es una startup, llamamos startup prácticamente a cualquier cosa, ¿no? Es importante, yo creo, definir lo que nos diferencia de la competencia. Entonces, ¿qué fue para vosotros vuestra ventaja competitiva? Lo fundamental que os ayudó a posicionaros y colocaros en el mercado. Pues en nuestro caso, al contrario de lo que suele pasar, fue ser específicos e irnos a un mercado donde pues a lo mejor no se le estaba dando la importancia que merecía, y donde a lo mejor a priori pues la gente piensa pues que no está digitalizado, que las transacciones de ese tipo no se van a realizar nunca online, y luego la prueba es que no. Y el otro día hablaba con una persona que además tiene una amplia experiencia en este tema, y me decía, yo la primera vez que un compañero tuyo vino y me lo contó, digo, yo no pensé para nada que esto fuera a progresar, pero realmente incluso en el entorno rural hay muchas realidades, y yo creo que en todo pasa igual, que luego hay una realidad que es la que tú conoces, pero en paralelo hay otras muchas y que a nosotros nos pasa, o sea, y nos está ayudando a crecer también. Ni el mercado de bovino es igual que el de equino, ni el de equino con el de maquinaria, ni las empresas de un determinado tamaño son iguales que las pequeñas, ni están igual de digitalizadas. Entonces al final te vas encontrando con la realidad, y a partir de ahí pues vas lidiando con ello, y para adelante y para atrás, como decía antes Elio, reculas o vas a mejor o lo bueno. Me aprenderé el dicho para la próxima. Yo estoy de acuerdo. La verdad es que yo creo que es lo más común el ir a un nicho específico, porque, por ejemplo, nosotros cuando empezamos pues no éramos los mejores en nada. Nuestra aplicación, desde luego, con competidores que a lo mejor llevaban 5 o 7 años haciéndolo, con presupuestos mucho más altos, equipos más especializados, con más experiencia, pues técnicamente no se sostenía mucho la comparación. Pero, por ejemplo, nosotros lo que encontramos es que dentro de ese ya nicho de los profesionales digitales, vimos que los que hablaban español, y en particular los que solo hablaban español, no tenían ninguna herramienta a la que acudir, que hoy en día dices, pues menuda trivialidad, si hoy en día todo se traduce muy rápido ahí con el traductor de Google o con cualquier cosa. Pues no es tan trivial, porque al final nosotros desde el primer minuto teníamos usuarios, tanto en España como en Latinoamérica, que es la suerte que tenemos los que hablamos español, que simplemente nos elegían, pese a que sabían
no todos, porque hay algunos que no conocen a la competencia, pero algunos sabían que existía la competencia, incluso la habían probado y estaban dispuestos a pasarse a nuestra solución, que era peor técnicamente, claramente, objetivamente, pero decían, joder, es que si tengo un problema, cuando escriba voy a hablar con Héctor o con David y me voy a enterar, o cuando la esté usando no tengo que andar pendiente, o si esto me lo ha traducido bien el navegador o tal, y entonces eso también les aportaba un valor. Entonces una cosa que al principio es como algo casi, pues oye, que te encuentras por la situación tuya personal o geográfica en este caso, y nosotros pues al principio lo explotamos al máximo. O sea, dijimos, oye, pues no tenemos una ventaja en otros términos, porque no podemos llegar todavía. Dijimos, vamos a explotar al máximo a nivel de marketing y tal, que somos la primera herramienta en español, tu soporte en español tal, y eso nos ayudó a crecer al principio y era algo que ni siquiera pensábamos, pero que nos vino así un poco de sorpresa. Vamos. Parece una obviedad, ¿no? Pero al final, ¿verdad? A veces buscamos, sobre todo ahora mismo, que es todo tan digital, tan rápido, ¿no? Un plus, al final la atención, ¿no? Sí. Es lo que marca la diferencia. Sí, yo, bueno, un poco en la misma línea, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo. Nosotros una de las cosas que también nos caracteriza es precisamente la manera que tenemos de acompañar al cliente desde que hacemos un primer contacto hasta que ya lleva años con nosotros y seguimos manteniendo ese trato familiar. Y, jolín, nosotros, pese a ser una startup, destinamos muchos recursos a toda esta parte de gestión con el cliente, que igual de primeras lo ves desde fuera y sobre todo de cara a inversores puede parecer que es... Dices, bueno, pues igual tienes aquí un equipo sobredimensionado, pero realmente es la parte que nos caracteriza, el tener este trato familiar con el cliente. Sí es verdad que en nuestro caso, a la hora de entrar en el mercado, no fuimos igual tanto a un nicho específico como puede ser vuestro caso, porque el mundo de, pues eso, cuando vas a los comerciales pues tienes en todos los sectores y nosotros sí que además seguimos una estrategia de, o sea, nuestra aplicación es 100% API, ¿no? Entonces la podemos parametrizar para cualquier tipo de cliente, o sea, desde empresas, o sea, desde autónomos, empresas de 5 empleados a gigantes como los que tenemos ahora mismo, que tenemos el Corte Inglés, tenemos Mercadona. Y esto es gracias a que un mismo producto pues somos capaces de eso, de por parametrización adaptarlo a todos los clientes. En nuestro caso esto sí que fue un beneficio porque fue la manera que tuvimos al principio de financiarnos. O sea, nosotros al final cuando empezamos, pues en la foto para los inversores no quedábamos bien. Y entonces nuestros primeros clientes, o sea, nuestros primeros inversores fueron los propios clientes. Entonces esta capacidad de poder adaptarnos a cualquier tamaño fue crucial para nosotros. Genial. Pues yo, respecto a la competencia, a ver, primero, lo que más me gusta hacer en la competencia es saber lo que ellos hacen bien y copiarlo. Y después, cuando sé lo que ellos hacen bien y copiarlo, también saber lo que hacen mal y mejorarlo. Y de esta forma, pues nosotros pues sí que sabíamos lo que había en el mercado, sí que es cierto que no estaba no había mucha penetración en el mercado del producto competidor aquí en España principalmente, y sabíamos que había pues una dificultad que era pues que no había cobertura en los sitios donde estaban los animales, había que cambiar baterías, entonces pues había unas dificultades que sí que era cierto que a nivel operativo lo hacían muy complejo. Entonces nosotros hicimos que no haya falta cobertura móvil para que funcionen los dispositivos y que no haya falta cambiar las baterías porque tenemos una plaquita solar que los carga automáticamente. Y te diré que triunfa, que me lo dijeron a mí los vecinos, es que el de Innogando carga con placa solar. Es que lo de la placa, y la gente se cree que la placa solar es lo más caro de todo, ¿eh? Y vale €1. Pero... Vende. Bueno, yo se lo digo a la gente, tampoco hay que engañarlos, pero sí que es cierto que cuando alguien está haciendo algo bien, cópialo, y lo que lo hace mal, pues mejóralo. Deséchalo, ¿no? Sí. Genial. Bueno, vamos a hablar de financiación. Tenemos una idea de negocio potente, tenemos claro que esto puede ser rentable, que puede ser un negocio, ¿y ahora qué? Y ahora viene la parte donde empezamos a sudar, ¿no? Tenemos que buscar financiación, tenemos que inyectar capital a nuestra empresa. Entonces, contadnos un poco cómo fue vuestra primera fuente de financiación, cómo empezasteis. Pues yo creo que se podría secundar todo lo que contó Nazaré en la charla anterior, porque lo explicó todo muy bien. Al final, pues en nuestro caso fue parte de financiación propia
y luego de conseguir un grupo de inversores, de Family, Friends and Fans, como dice ella, que se quisieron unir al proyecto, que les pareció atractivo y que además que son gente que aportan valor estratégico, que creo que es muy importante en las primeras, esa experiencia y ese valor, pues para ver dónde al final en los inicios pues no te puedes equivocar mucho ni dilatarlo mucho, muchas cosas. Entonces, si alguien te puede decir por aquí no, pues eso vale mucho dinero y es real tal cual. Entonces, esa fue nuestra forma de iniciar. Luego, a partir de ahí, además, tenemos, en nuestro caso, tenemos apoyo de SODECO a través de SRP, tenemos un ENISA también en la línea agro y, bueno, estamos certificados como startup también. Y ahora, pues ya monetizando el servicio. Genial. Nosotros la verdad es que hemos probado también, o hemos intentado conseguir un poco de todos los lados. Entonces, es verdad que empezamos, como nosotros éramos una consultora, pues es verdad que nos autofinanciábamos con los beneficios que teníamos de la parte de consultoría, íbamos desarrollando el producto hasta que realmente lo sacamos a mercado y empezamos a tener clientes y demás. También nos ayudó en esa parte para poder dedicar más recursos de personas, un ENISA que pedimos de la línea Jóvenes Emprendedores y después eso, cuando ya empezamos a facturar con Modular, fue cuando levantamos nuestra primera ronda, que básicamente eran business angels del sector, gente que habíamos conocido en los años anteriores, un fondo, un VC, y sí que también otra cosa que igual se suele hablar menos, pero que nosotros hemos usado bastante, aunque son de cantidades de a poquito, son subvenciones tipo de I+D o de internacionalización que tienen pues a nivel comunidad autónoma, a nivel ayuntamiento incluso, cosas a lo mejor, pues yo que sé, ciberseguridad, para consultoría, tal, que igual son 3.000 euros de aquí, 15.000 euros de allí y tal, y que también, oye, pues vas sumando y cuando eres una startup y eres un equipo pequeño, pues todo cuenta. O sea, Claro. entonces, bueno, así ha sido un poco. Sí, bueno, nosotros, un poco como decía Marta, que Nazaret, la verdad que hizo un repaso por todo el camino natural. Nosotros, como ya sí que es verdad que llevamos ya unos cuantos años en el mercado, fuimos, no llegamos a las más grandes todavía, pero sí que en la primera etapa fondos propios. Después ya fue cuando metimos a toda la parte de Family and Friends, en este caso fueron solo Friends, y luego ya fue cuando lo que os comentaba antes, ¿no? Que al principio no salíamos bien en la foto, no conseguíamos que quisiesen acercarse los fondos a nosotros porque no cumplíamos con este checklist que ellos tienen de pues, cómo de involucrados están los founders, la tecnología es in-house o la tienes fuera, ¿no? Entonces, a base de nosotros con eso, bueno, pues tenemos también de ENISA, SRP, de los propios clientes, que nosotros además el tipo de facturación que tenemos es prepagable, ¿no? Anual prepagable. Entonces, esto lo que nos permitió fue ir jugando con estos fondos e ir moldeando la imagen de OkTicket para que cada vez fuese más apetecible para estos fondos, y ya fue en el 2021, en marzo de 2021, cuando ya empezamos con los VCs. Nosotros ahora mismo somos empresa participada de Encomenda, de Angels, también tenemos al fondo de Successful, Summit, y estos son los que, a partir de 2021, cuando ya empezamos a vernos mejor en esta foto. Y, por supuesto, el tema de las subvenciones, que es algo que no lo escuchas tanto, pero marca también mucho la diferencia, sobre todo de un año a otro. Sí, sobre todo aquí en Asturias. Y en Asturias ahora mismo. Zona de los grupos de acción local, zona de fondos líder, mini-miner, que hay ayudas a las que puedes optar y que conviene enterarse. Fondos europeos que vienen a Asturias, sí. Seguro que a OkTicket le metieron muchos tickets. Perdona el chascarrillo, pero en nuestro caso, pues sí que es cierto que no nos permitió al principio financiarnos en clientes porque tardamos bastante tiempo entre los primeros clientes. Y nosotros nacimos de la ayuda de una aceleradora que hay en Galicia que se llama Vía Galicia, la cual pues, nos daba 25.000 euros para arrancar. Pero luego, al poco tiempo, bueno, en esta aceleradora ya venían también comprometidos fondos de dos fondos de capital riesgo
públicos, similar a lo que decías tú de Soleco, supongo, que se llaman Xers Galicia y Vigo Activo allí. Y estos fondos entraban si tú conseguías un tercer fondo que metiera el doble de la cantidad que ellos metían. Y nosotros no conseguimos un fondo, sino una empresa de Galicia que se llama Cendal, es un laboratorio farmacéutico que pertenece a la familia de Pescanova, Farmamar, bueno, familia Fernández. Ellos entraron un poquito como parte de su estrategia. Para nosotros también era bastante estratégico que entrara una empresa de ese tipo porque nos abría muchas puertas a nivel internacional en el momento en el que quisiéramos ir. Ilusos de nosotros, cuando entrábamos queríamos ya ir a todo el mundo y aún no estábamos casi ni en España, pero bueno. Y luego nosotros también nos apoyamos bastante subvenciones, y que es cierto que en el sector primario y para I+D y tecnología pues hay bastantes ayudas a las que pudimos acceder. Y fuimos pasando por 2 rondas intermedias, una con un fondo de la provincia de Lugo y otro con la cooperativa del Valle de los Pedroches, COVAP, que es la proveedora de leche de Mercadona, entre otras cosas, una de las cooperativas más grandes de España. Y esta entró este año. Y, por ejemplo, que haya entrado esta cooperativa en el capital de la empresa, pues para nosotros, en el momento en el que entró, las necesidades financieras no eran muy elevadas, pero sí que es cierto que bloquear a competidores de que entren en los clientes, los cooperativistas en los que está, y tener el reconocimiento de una empresa como COVAP, pues sí que es cierto que a nosotros pues nos llamó mucho la atención, y por eso pues también les dimos entrada. Y al final pues la financiación también hacía falta. Y bueno, ahora estamos en una fase ya un poquito más avanzada, en la cual ya estamos facturando en torno a 1,5 millones. Y bueno, pues nuestro objetivo, y si todo va bien, esperemos pues cerrar una ronda para poder comenzar el proceso de internacionalización y poder acelerar este proceso ahora de cara al año que viene. ¿Es una primicia? Puede ser. Puede ser. Esto vale mucho, ¿eh? Genial. Vamos a generar un poco de debate, un poco de controversia, y así ya casi que entre vosotros interactuáis y me contáis un poco. Os iba a preguntar, en base a vuestra experiencia, ventajas y desventajas de las diferentes fuentes de financiación. Pero bueno, estoy recordando que la semana pasada acudimos al Venture on the Road, que muchos ya lo conocéis, ¿vale? Que es un roadshow que organiza Banco Sabadell con Seed Rocket, Guaira Telefónica, Google y demás, que al final lo que pretende es poner en contacto inversores y startup, inversión privada y startup, y también moverla por el territorio nacional, porque todo se concentra a veces, ¿no?, en las grandes urbes, Madrid y Barcelona, y es verdad que este roadshow pues hace paradas a lo largo de todo el territorio nacional, pues eso, para ¿no?, unir estas redes, poner en contacto y luego premiar, sí, a una startup, ¿no?, la idea más innovadora y demás. Y la semana pasada pues tuvo su parada en Gijón. Y intervino Rubén Ferreiro, que lo conoceréis, es el CEO del grupo Vica y es mentor también del programa y demás. Y bueno, intervino para poner un poco encima de la mesa. Él empezó siendo emprendedor y ahora es inversor, tiene una empresa de capital riesgo propia, y entonces advertía un poco sobre los riesgos que tiene dejar entrar determinados tipos de financiación en tu empresa, ¿no? Bueno, pues al final, cuando dejas entrar un business angel, un venture capital, pues empieza a haber ciertos conflictos de intereses, presión, bueno, pueden darse ciertas situaciones. Entonces, quería preguntaros un poco, desde vuestra experiencia, y desconozco si habéis tenido, os habéis encontrado con esta situación directamente, pero ¿cómo creéis vosotros que impacta cuando dejamos entrar este tipo de financiación o de inversor en la empresa? ¿Creéis que se pierde poder de control? ¿Creéis que impacta positiva o negativamente en las decisiones bueno, corporativas? ¿Qué me podéis contar? Yo en nuestro caso... Resopláis. Sí que es cierto que nosotros fuimos un poquito a buscar smart money en la medida de lo posible. Es decir, nosotros tenemos fondos públicos que no se meten mucho
y los que no son fondos públicos son empresas del sector que nos pueden ayudar a escalar el negocio. Es decir, sí que es cierto que quizá no sea lo más tradicional de que pues, nos entre un gran fondo en el cual tiene un horizonte de salida, unas rentabilidades muy claras, todo. En nuestro caso, hay dos empresas, dos socios industriales que ya se pelarán luego a ver cómo hacen para ver quién se queda con la empresa en caso de que querramos salir nosotros. Y el resto pues, son fondos semipúblicos, los cuales pues, el ratio de rentabilidad que buscan yo creo que es un poquito inferior a un fondo privado puro. Y bueno, no sé, creo que eso, en nuestro caso, que el crecimiento pues quizá no es, no hemos multiplicado por 3 o por 4 la facturación, bueno sí que la hemos multiplicado, pero sí que es cierto que es un sector tradicional que cuesta que los inversores metan dinero en hardware. Entonces, en nuestro caso, creo que la estrategia que seguimos creo que fue la acertada, pero bueno, hay de todo. Depende mucho, sí, claro, de quién sean también, sobre todo, lo que tú dices, los inversores. Nosotros, yo creo que hay una diferencia abismal de normal entre el Business Angel y el VC, que decía antes Nazaret también. Y en nuestro caso, una cosa que yo también siempre recomiendo, porque nos salió muy bien, no porque yo supiera que esto iba a salir bien, es que nosotros cuando levantamos la ronda, yo creo que las 10 primeras personas que llamamos para ver si invertían, 8 o 9 nos dijeron que sí, y con eso prácticamente cerramos la ronda. Entonces, ¿qué pasa? Que a esas 10 personas las llamamos nosotros y ya las conocíamos de antes. No es que fueran ni familia, ni amigos de hace un montón de tiempo, no, era gente que nosotros nos habíamos propuesto conocer en los, a lo mejor un par de años anteriores, que habíamos creado esas relaciones, que confiaban en nosotros de manera un poco más personal, no tanto en el proyecto. Al final pues eran esos Business Angels, y lo que luego pues nos ha demostrado o hemos visto es que precisamente como entraron por ese componente más de confianza personal, por apostar por el proyecto, por formar un poco parte, pues son gente que no está encima tuyo para que le muestres los resultados, para ver cuánto multiplicas, no, está encima tuyo para, oye, necesitas, te puedo ayudar con esto, necesitas que te presente a alguien, necesitas que tal. Entonces es un tipo de dinero muy diferente. Nosotros también tenemos VC, que también tenemos muy buena relación con ellos, pero no es lo mismo, ¿vale? Porque ellos son profesionales. Además, tú con un VC vas a tratar con uno de los empleados del fondo y él, pues oye, tiene su trabajo, que es que las startups donde ha invertido tal, no tiene nada que ver con a lo mejor pues eso, un emprendedor que ha tenido éxito, que invierte ahora en startups y que lo hace por muchos otros motivos, que no es solo porque se gana la vida haciendo eso. Entonces, para nosotros eso, estamos muy contentos de que pudiese salir así. Y también es verdad que es algo que lo puedes hacer a lo mejor en unas primeras fases, pero oye, pues si necesitas a lo mejor para internacionalizar 2 millones de euros, es muy difícil que encuentres a 3 o 4 personas que te vayan a poner 2 millones de euros, ¿vale? Entonces también depende un poco del momento. Hombre, yo creo que tiene su lógica, tal cual se planteaba antes en una diapositiva, de que en qué momento pides un determinado capital u otro. O sea, al final era lo que decía Olaya, es una checklist cuando estás con el VC. Y es tan difícil, yo creo, plasmar en un papel todo lo que vives cuando estás intentando bregar y sacar un proyecto adelante, que al final te condiciona. Pero ¿qué pasa? Que también a medida que va creciendo, pues seguramente vayas perdiendo esa autonomía y esa... O sea, al principio pues tienes esos inversores, esos business angels que están contigo, que están más cercanos, que a lo mejor te exigen de otra manera o que puedes contarle un poco la realidad esa del día a día, y a medida que vas creciendo y que a lo mejor también se va diluyendo ese tema, pues es cuando puedes ir y dar cara a esa foto. Entonces tiene su lógica que en cada paso te acerques a uno a otro, pero realmente antes cuando hablaba ya de la checklist dije, bueno, esto es realmente un poco lo que te encuentras, y a veces asusta un poco también de decir, jolín, es que hay mucho más que una lista de esto sí, esto no, esto sí, esto no lo cumplo. ¿Cómo le explico a esta gente que todo lo que hay aquí detrás? Entonces, bueno, nosotros en nuestro caso es, ya te digo, la ronda esa de inversión que tenemos con Business Angels y la financiación pública. Entonces, de momento, nos tenemos que enfrentar a eso. Al final construyes una relación también con los que te invierten, y muchas veces ya no solo el producto o que cumplas o no con la checklist, ellos muchas veces apuestan por la persona,
Y hablaban ayer de incluso la posibilidad de que igual estaban apostando hasta tal punto por la persona que el proyecto igual no les acaba de convencer, pero oye, voy a apostar por ti ahora porque igual esto que ahora mismo tienes no me interesa, pero lo que vayas a sacar en un futuro sí, y mejor que tengamos ya esta relación de yo confío en ti, tú confías en mí, y vamos, vamos, lo de la confianza. Hay muchas historias de eso, de emprendedores que igual, emprendedoras que se la pegan, y los mismos inversores que tenían en la primera empresa, después de habérsela pegado y no haber conseguido que saliera, son los mismos que tienen luego, y al final es más porque eso, oye, confían en la persona, sabe cómo trabaja, y a veces el proyecto puede no salir por muchas variables. Entonces no quiere decir, por supuesto, que la persona no sea válida. Totalmente, la confianza es clave. Y de hecho, mira, ayer justo Iván, el CEO, estuvo aquí hablando un poco de la experiencia de OkTicket con los inversores y contaba un caso muy concreto que tuvimos nosotros. Tuvimos pues hace un par de años tuvimos una crisis tecnológica en la que tuvimos que cambiar así de manera muy abrupta de proveedor. Y coincidió justo cuando estábamos a punto de ampliar capital y teníamos teníamos a nuestros inversores esperando y se nos planteaba la opción de, vale, ¿qué hacemos? Con todo el perdón, ¿azorramos o vamos a ser honestos, ¿no? Y al final lo que te define también y lo que define las relaciones es esta parte de honestidad. Entonces Iván cogió, lo sentó y dijo, mira, esto es lo que hay, ahora mismo tenemos este problema. Es una posibilidad real que ahora venga la competencia, que se entere y se aproveche de esto. Vosotros decidís lo que hacéis. Y precisamente por este ejercicio de honestidad, por decir, mira, van a venir mal dadas, si no es ahora, si en un futuro, lo importante es que llegaste, hay un problema, le pones una solución, estás siendo completamente abierto con nosotros y eso es algo que se valora mucho. Nosotros, por ejemplo, mensualmente, nosotros tenemos un reporting para nivel interno, pero sobre todo para los inversores tenemos un reporting que es monstruoso, o sea, es un tema que mete miedo meterse, pero tenemos un reporting muy extenso que precisamente deja una ventana súper abierta a todos los inversores para que puedan ver en detalle todos los entresijos de la empresa. Y esto es algo que nos permitió que hasta hace nada, pese a estar obtener la posibilidad de montar un consejo, ellos no nos lo exigieron hasta y ni siquiera fue simplemente que quisimos montar un consejo porque decidieron, oye, pues estaría genial tener una reunión para vernos todos los socios, y dijeron, bueno, pues montamos ya el consejo, pero llegaron a tener una relación tan cercana, ¿no? Y de confianza con Iván que yo solo iba a comentar en relación a lo que preguntabas, María, de cuánto control tiene luego el fondo, cuando entra y tal, y al final es un poco, pues también no es lo que tú dejes, porque al final la realidad no es esa, pero es lo que tú te puedas permitir dejar. O sea, porque, pues eso, si tú vas a hacer una ronda de inversión y tienes a la gente haciendo cola para invertir dinero, tú podrás decirles, vale, pues vais a poder hacer esto y esto no lo vais a poder hacer. Pero claro, si necesitas el dinero y solo hay una persona que te va a poner ese dinero y quiere poder hacer esto y lo otro y controlarte esto y tal, pues tienes dos opciones. O le dices que sí y tiras para adelante, o le dices que no, igual chapas. Entonces también es muy importante en ese sentido, pues lo que eres capaz de, no deja de ser una negociación. Entonces a nosotros nos pasó un poco lo mismo, o sea, no queríamos tener consejo y como tuvimos la suerte de que no era una ronda muy grande, pero teníamos suficientes inversores, pues oye, tuvieron que aceptar porque a alguno que dudaba más le dijimos, vale, pues no pasa nada, ya en el futuro podemos seguir hablando. Entonces, claro, pero eso es lo que te puedas permitir, por supuesto. Yo sí que es cierto, no sé si es que tuvimos suerte en nuestra búsqueda de financiación, pero siempre les dije que no necesitábamos. Eso está bien. Y venían a venderse. No, por ahora no. Sí, no, eso es la clave. Hacerte apetecible, ¿no? Hacerte el duro, funciona. Un gallego, Es el marketing gallego, no falla nunca, es buenísimo. Quería preguntaros un poco, porque bueno, cuando recibís de repente esa inyección de capital, ¿no? Yo creo que una también de los puntos claves es, ¿y ahora qué hacemos con todo esto, ¿no? ¿En qué lo invertimos? O sea, lo que es la gestión eficiente de todos esos fondos que de repente recibís,
¿Cómo lo hacéis? O cómo distinguís también. Aquí tenemos sectores, casualidad, tenemos a Marta y a Elio del sector agro, pero sectores diferentes, ¿no? Entonces, me gustaría saber un poco cómo lográis distinguir cuáles son las áreas críticas en las que realmente tenéis la necesidad de destinar estos fondos. Puede ser, por ejemplo, Olaya, una expansión internacional, ¿no? O Elio, como nos acaba de comentar. Puede ser que necesitéis reforzar vuestro proyecto de marketing, I+D+I, o sea, de repente, ¿no? Veros con esa inyección, pues a veces no es fácil, lo difícil es la gestión, ¿no? Entonces, contadme un poco en vuestro caso cómo lo habéis hecho, ¿no? Cómo habéis gestionado eficientemente y qué área para vosotros ha sido crítica en la inversión. Pues mira, aquí puedo empezar yo, sí que... Sí. Nosotros nos diluimos realmente antes de tiempo, porque además Iván para esto es súper comedido y bueno, nosotros seguimos una estrategia de eficiencia en capital, y entonces sí es verdad que lo que tenemos lo aprovechamos muy bien, pero sobre todo lo que queremos garantizar es que no queremos hacer el típico movimiento de startup de contrato a lo loco y ahora que se me acaba el dinero, pues despido al 50% y tiro con lo que tengo, ¿no? Entonces, para evitar este tipo de situaciones, pedimos el dinero antes, nos arriesgamos eso a una dilución temprana, pero sabemos que si vienen mal dadas, como por ejemplo fue el caso del COVID, o sea, nosotros somos una empresa de gastos de viaje en COVID, claro, esto dices, pues esto muchas veces se puede arreglar pues consiguiendo esta financiación temprana que no solo te permite tener margen de maniobra en este tipo de situaciones, pero además te permite conseguir estas buenas condiciones, ¿no? Si vas con esta estrategia de no te necesito, o sea, esto tú me lo das si quieres, pero pues eso, oye, sí, funciona, oye, hacerte el duro funciona. Y consigues unas mejores condiciones. Y claro, ¿para qué lo utilizas? Pues en nuestro caso, por supuesto, lo que comentabas, ahora, este dinero nosotros hicimos 2 rondas, ¿vale? Hicimos una ronda y una ronda puente. En total recaudamos 1,8 millones, ¿vale? Y este dinero lo teníamos sin tocar hasta hace nada. Y esto nosotros hemos crecido de manera orgánica, pues a base de nuestro propio crecimiento de clientela. Pero fue ahora cuando dijimos, venga, pues vamos a apostar en este caso por México. México es nuestra gran apuesta ahora mismo. Y donde dijimos, venga, pues aquí sí que tenemos que hacer un push. Otros aspectos donde también se puede invertir, en nuestro caso, pues por supuesto, desarrollo de negocio y en toda la parte de captación de clientes, que son como los básicos. En el caso de México es verdad que tenemos la suerte de que parte del equipo también lo podemos utilizar para ambos países, que esto, pues como por ejemplo el caso de Francia o Portugal no ocurre, pero bueno, sí, en nuestro caso pues fue así. No sé vosotros cómo lo veis, imagino que... Bueno, sí, yo tito que depende de cada empresa. Nosotros, por ejemplo, yo creo que lo fundamental es que antes de recibir el dinero tienes que saber para qué lo vas a usar, o más o menos tener una idea, que entiendo que es algo que también los inversores les interesa saber. En nuestro caso, teníamos claro que la ronda que hicimos era para dejar la consultoría, dedicar a todo el equipo al desarrollo del producto y crear una herramienta que, pues comparada con otras herramientas que existían en Estados Unidos, en la India, en Francia, pues estuviera más o menos a la par. Entonces, teníamos claro que el dinero sobre todo iba a ir ahí. Nosotros además, que somos muy del puño agarrado, también pues llevamos mucho a la eficiencia, ¿vale? Por decirlo de otra manera. Sí que, pues por supuesto, prácticamente no, o sea, nosotros no nos cambió nada la vida recibir la inversión, o sea, en ningún aspecto. O sea, nosotros seguíamos haciendo lo mismo, simplemente pues el trabajo ya pues estaba todo dedicado al desarrollo del producto, pero gastábamos en todas las cosas lo mismo que gastábamos antes o incluso menos. Y luego, como íbamos consiguiendo los objetivos, pues veíamos más o menos que iba cuadrando con lo que habíamos pensado. Y sí que es verdad que ahora estamos en un momento diferente, pues ya tenemos una aplicación mucho más avanzada y en el momento que nos planteemos, pues si llega el momento de levantar más dinero, será seguramente pues mucho más enfocado en la parte de marketing, de expansión internacional, de dar a conocer la herramienta, pero es verdad porque nosotros ya tenemos la herramienta. Me imagino, pues igual que al principio necesitaban para desarrollar el hardware, nosotros para desarrollar el software, y ahora ya es otro momento y el dinero pues seguramente vaya para otra cosa, porque la necesidad es completamente diferente.
En nuestro caso tenemos dos ventajas en ese sentido, porque al final creo que si tienes que invertir siempre vas a encontrar dónde invertirlo, pero en el caso de producto, que es una de las patas más importantes, tenemos un producto que funciona y que se utiliza a diario y exhaustivamente. Se puede mejorar muchísimo. Cuando es una aplicación puedes meterle 1000 cosas y nos encantaría, pero bueno, al final dices, bueno, pues entre las prioridades que tengo, de momento puedo seguir funcionando como lo hago hasta ahora. Y por otro lado, que el crecimiento de usuarios fue orgánico, entonces ese ahorro en marketing es importante también. Llegará un momento, o no, o tendremos que crear estrategias también de captación de unos usuarios a través de otros, hay 1000 fórmulas, pero seguramente llegará un momento en el que tengamos que también implementar ahí en ese tema de marketing y de comunicación. Entonces, bueno, pues son dos patas importantes. Entonces, ¿qué prima en nuestro caso? Pues desarrollo de negocio. Se nos abren muchas vías. Estamos ahora trabajando en un proyecto nuevo también de transferencia de ganaderías, intentando volver a llevar a la gente a los pueblinos, porque al final eso reactiva la economía de todo y los servicios y bueno, pues se puede dar un impulso bueno ahí. Entonces, tenemos proyectos que nos van surgiendo y que vemos que pueden generar negocio y oportunidades y además tener un impacto en el entorno en el que vivimos, y estamos poniendo la carne al asador ahí, pero también por lo que digo, porque al final las otras dos partes pues de momento han estado cubiertas y dices, bueno, pues estas las dejo un poco más al margen, que me puedo centrar en esto. Y luego equipo, al final es en lo que llega un momento en el que tú no puedes o no tienes los conocimientos y necesitas apoyarte. Entonces, bueno, pues tienes que ir creando equipo, y el equipo es una parte importante de... Bueno, nosotros somos mucho más pequeños, no quiero pensar en OkTicket con 70. Tengo mucho más que añadir. Sí Perfecto. que hay una cosa Sí, que no sé claro. vuestra experiencia, que es que, por ejemplo, cuando vas a hablar con inversores, sí que les gusta mucho más que les digas que vas a invertir el dinero en temas de marketing o sobre todo en ventas, Sí. en ventas, la palabra mágica es ventas, vendedores, que si les dices en desarrollar el producto, que muchas veces dices, pero si no tengo el producto, tengo que desarrollar el producto. Pero eso... Sí, porque yo lo he oído, pero- marketing y ventas no es lo mismo. De hecho, No, marketing y claro. ventas es el eterno conflicto en una Sí, empresa. sí. No es lo mismo. O sea, quiero decirte, son dos departamentos que están a leches continuamente, ¿no? O sea, marketing necesita presupuesto y no se lo quieren dar, y entonces ventas dice no me ayudas a crecer, entonces Pero estamos yo veo que ahí. muchas veces me parece que marketing y ventas pues es lo que va a ayudar a tener ese por 3 o ese por tal, es, pero eso es. lo que no nos damos cuenta, o bueno, seguro que se dan cuenta, pero lo que no se suele decir es que, joder, si el producto no es suficientemente bueno, por mucha venta, mucho marketing que hagas, sí, van a entrar muchos, pero van a salir muchos también. Claro. Entonces al final no vas a hacer ese por 3 ni ese por 5 tal, y yo creo que eso también, los que estamos dentro de las empresas, somos... Yo creo los que mejor lo vemos, porque también lo estamos viendo en el día a día, usamos el producto, vemos lo que dicen los clientes y igual no lo transmitimos a veces bien, pero yo eso sí me lo he encontrado mucho, que el dinero no, para marketing y ventas, vamos a crecer. Pero estáis en español, o sea, que no os preocupéis. Ahí tenéis cancha. Eso nos ahorra la mayoría del marketing. Sí. Sí, sí. Tiene que ser también complicado un poco. Al final decías bueno, que tienes un poco claro cuál es o presentas, ¿no?, un objetivo de inversión, pero es verdad que, por ejemplo, cuando vas a hacer vas a cometer una expansión internacional, dices tú, "Joder, sin descuidar mi mercado nacional, ¿no?, ¿Cómo cruzo el charco?". Entonces también no debe ser fácil mantener un mercado vivo, ¿no?, que es el que al final pues está traccionando la compañía y demás, invertir en lo internacional sin tener ninguna garantía. Bueno, no debe ser fácil ese momento, pero vamos, estoy segura que dentro de poco celebraremos los éxitos de los dos. Creo que no nos queda mucho tiempo, me da mucha pena porque la verdad que estamos aquí súper a gusto charlando, estaría escuchándoos un montón de rato más. Y sí que quería haceros dos preguntas de cierre, vamos a ir un poco rápido para ajustarnos a la hora. Con todo lo que hemos comentado, ¿no?, y teniendo en cuenta, creo que estamos todos de acuerdo, que cuando más se aprende es cuando uno se equivoca, ¿no?, de los errores. Bien, y sobre todo de los errores de los demás, y si no, que se lo digan a Helio, que lo tiene muy claro. Entonces, contadme
¿por qué creéis vosotros, y tenemos muchos casos que podríamos comentar y que yo creo que todos conocemos, ¿por qué creéis que puede fallar una startup? ¿Motivos principales? Por falta de clientes. Eso seguro, si no hay cliente. Por los plazos también, que muchas veces se alargan, aunque sean proyectos que ves que van a salir, se te va consumiendo también la gasolina y a veces no llega ese proyecto a tiempo. O sea, Por falta de clientes que paguen a tiempo. Sí, ¿no? O que lo gestionen internamente, ¿no? Que muchas veces, a veces vale más irte a otro tipo de segmento o más pequeños, que son mucho más ágiles, que piensas que una empresa más grande te va a proporcionar más dinero como cliente y dices tú, pues es que estoy con el goteo de este que es mucho más pequeño, consiguiendo mucho más, o cuando quiera llegar a este, o invertí tanto tiempo que realmente si mides el tiempo, lo que te costó llegar a hacerlo cliente, esto no me renta. Pero claro, tienes que equivocarte rápido, como dice mi compañero, y rectificar, así que... No, es que eso a veces sí que, lo que dices, sí que pasa. Por ejemplo, nosotros al principio buscas todos los clientes que puedes. Y claro... Luego hay que seleccionar, ¿no? Claro, hay que ser selectivo. Igual al principio pues todos valen, pero llega un momento en el que hay algún cliente que la cuenta de resultados sale negativa con él. Claro. Si cuentas el tiempo que le tienes que dedicar. Está claro. Y yo creo que al final también pues mueren por falta de dinero. O sea, hay veces que yo creo que no estás lo suficientemente pendiente de las cuentas, porque no conozco a mucha gente que monte una startup y lo que le guste sea hacer números, ¿vale? Le suele gustar pues aportar valor a sus clientes en su sector, en lo que él o ella conoce, y yo creo que hay veces que se descuida esa parte y de repente te das cuenta y dices, hostia, si casi no me queda dinero, ¿vale? Entonces a nosotros alguna vez al principio nos pasó que llegamos a ese momento de, vale, el próximo mes lo voy a dedicar solamente a intentar conseguir dinero de cualquier vía, legal, por supuesto. Pero Buena puntualización. voy a buscar las subvenciones, voy a ver el préstamo, voy a ver si podemos recortar de aquí, voy a ver si este cliente podemos adelantar algo, tal, y tienes que hacer esa situación de como de que, pero es todo porque te has descuidado y has dejado pasar eso porque, claro, a ninguno nos gusta estar mirando todo el día la cuenta de resultados, las proyecciones, tal. Entonces, yo creo que eso es importante, hay que tenerlo en cuenta. Genial. Y para cerrar, cuando preparamos un guión de preguntas, ¿no? para hablar con vosotros que sean interesantes y demás, siempre queda algo pendiente. Entonces, me gustaría preguntaros qué preguntas gustaría que os hiciéramos y nunca terminamos por haceros. Venga, Elio, que a ti esto se te da de cine. Queremos dinero. Sobre todo si la mesa la organiza un banco. Bueno, Claro. Muy buena, Elio. Habíamos hecho un pacto de no agresión antes de comenzarlo, pero no. Pero ya veo que no. Esa es la pregunta más difícil. De hecho, creo que no pusimos nada, ¿no? Cuando nos mandaste el correo. No. Bueno, yo en el caso de lo que hablábamos antes también es un poco ver más allá de los números, de las cifras de la financiación, que sí que se valora mucho el equipo, pues todo esto y qué impacto o qué es lo que pretendes también a veces con el proyecto. Está claro que es rentable, ganar dinero, montar una empresa muy guay y sí, todo eso pinta muy bien y luego al final pues... Eso me imagino que en inicio para todos surge de alguna forma, que es un poco lo que se acaba perdiendo el foco. Entonces, bueno, ¿qué impacto pretendías o si lo estás consiguiendo o qué cosas nuevas te estás encontrando un poco más? Yo soy como siempre un poco más a lo personal que tanto a los números, pero bueno. Quizás no lo cualitativo y no tanto lo cuantitativo, ¿no? El impacto que dejas, la huella en la sociedad a veces es difícil de medir. Y como es difícil de medir, pues también interesa menos, ¿no? Claro, no está en el checklist de efectivamente, a cuántos no es una métrica vecinos fácil. les haces reír o les estás haciendo algo útil o cuántas horas se están ahorrando localizando las vacas con el GPS o
o cuántos viajes, o el administrativo, cuántos dolores de cabeza menos tendrá con los tickets o con la gestión, que al final pues es lo que vale, Claro. el tiempo que tú te ahorres o la vida que te dé, todo eso, todas las soluciones. Genial. Bueno, pues yo creo que con esto cerramos esta mesa redonda. No sé si tenéis alguna pregunta para hacerle a los ponentes. Hola, no. Hola, sí, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, lo primero de todo, enhorabuena porque es un lujo teneros a Marta y a Olaya, ya os conozco los proyectos, asturianas, a Héctor y a Elio no, y realmente, bueno, yo tengo una empresa, una startup también, estoy más o menos como vosotros y o sea, llegar a este punto en el que estáis es extraordinario, hay mucho sufrimiento y da gusto ver que hay gente también que está en el ecosistema y sobre todo en las provincias un poco alejadas donde está el lío, que salimos adelante y que estamos luchando, ¿no? Por el tipo de startup que tengo, que es un SaaS, mi pregunta va dirigida a Héctor y a Olaya. He visto que tenéis en la página web una licencia free, ¿vale? Y vinculándolo un poco al tema de la financiación, que siempre nos están diciendo que cómo vamos a crecer, que no sé qué. Entonces, a mí realmente me parece muy difícil tener una licencia free y convertirlo, ¿no? a pago. Me pregunta por ahí, o sea, ¿es un canal de captación? ¿Os compensa? ¿No? Para nosotros, en nuestro caso, sí que nos compensa, es un canal de captación. Es verdad que al principio nos vimos un poco obligados, por así decirlo, porque el mayor competidor que existe en nuestro mercado tiene una versión gratuita muy grande, ¿vale? Mucho más grande que la nuestra, y entonces nosotros teníamos que ofrecer algo y luego realmente nos cuesta muy poco porque nosotros, al final, pues nuestro cliente es el que tiene muchas webs, ¿vale? Y entonces cuantas más webs tengas, más valor te aportamos. Entonces nosotros tenemos una capa free que te permite conectar 5 webs, que si tienes menos de 5 no eres nuestro cliente, porque no te va a aportar mucho valor, pero sí te va a permitir probar todo lo que podrías hacer con la herramienta. Entonces, al final, la mayoría de nuestros usuarios que entran en el free lo prueban y o pasan a la versión de pago o realmente dejan de usarlo porque no les ha convencido o por X. Pero hay muy poca gente, salvo a lo mejor gente que justo está empezando, que también nos interesa captarla para que cuando igual se acaban de empezar como freelance, como diseñadores web, tienen 3-4 webs y que a futuro son potenciales clientes, pero realmente nos cuesta muy poco. Entonces, en nuestro caso sí que tiene sentido, pero es verdad que el modelo freemium es jodido económicamente para muchas empresas. Y sobre todo el soporte también, ¿no? Que les tienes que... Sí, el soporte, sí, pero ya digo, como la mayoría o pasan a la versión de pago o son potenciales clientes a futuro, nos compensa darle soporte y luego los demás, como lo dejan de usar, pues no les damos ningún soporte. También es verdad que, al contrario de lo que a veces se diga o lo que parezca, la gente que te pide soporte suele ser la que paga. Los que lo usan gratuito no te suelen pedir tanto soporte. O sea, no es que se sienten más cortados o que la gente, pues oye, no se siente con la tal, oye, no pago, pues tampoco voy a andar aquí exigiendo, pero a nosotros no nos molesta mucho en ese sentido. Yo estoy totalmente de acuerdo y además creo que también está bien verlo un lado por esa vía en la que luego se pueden convertir en clientes tuyos o puede luego ampliarse esa cuenta, ese ticket, pero también verlo como que pueden ser tus propios aliados para hacer una venta en otra empresa. O sea, si están Totalmente. probando la herramienta y luego esa persona entra en contacto con una empresa que sí que igual entra dentro de un ticket mucho más grande, pues verlo igual como una herramienta de marketing. Totalmente. Mira, una cosa te voy a decir, que justo estamos ayer por la noche hablando en la oficina, es que vamos a sacar, nosotros ahora, que los profesionales van a poder dar acceso a sus clientes para que vean pues, las principales métricas de su web y demás. A nosotros esto no nos cuesta nada, porque es que entren a un sitio y salen ahí unos KPIs y ya está. Y nos planteábamos que por cada cliente que dieran acceso, tuvieran que pagar algo. Pero dijimos, no, hostia, si a nosotros casi no nos cuesta nada, lo que queremos es que esta gente vea que le están administrando la web a través de nuestra plataforma, porque ya hemos tenido casos de gente que nos llama y nos dice, oye, que somos una agencia de Valencia, y es que tengo un nuevo cliente que me ha dicho que esta empresa se lo gestionaba con vosotros y claro, que quiere que nosotros se lo hagamos igual, que esto estaba muy bonito, tal. Entonces, a nosotros casi no nos cuesta nada, es gratuito para ellos, pero te puede ayudar luego a captar clientes y te lo ahorras en marketing, que decíamos antes, todo lo que te puedes ahorrar en marketing, mejor. ¿Sí? ¿No? Pues un aplauso, ¿no? Para ellos. Cierre, de verdad.